La Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad ideológica y política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no se limitó a las superpotencias y sus aliados en Europa y Asia. América Latina también se convirtió en un escenario clave de enfrentamiento, donde las superpotencias buscaron influir en la política, la economía y la ideología de los diferentes países del subcontinente. En este video exploraremos los tres principales casos de intervención estadounidense y soviética en América Latina durante la Guerra Fría, examinando los métodos utilizados y las implicaciones de estas acciones en la región. Objetivos de las superpotencias. Los objetivos de Estados Unidos durante la Guerra Fría en América Latina estaban centrados en contener la expansión del comunismo y promover gobiernos y regímenes que fueran favorables a sus intereses políticos, económicos y estratégicos. Esto implicaba respaldar líderes y gobiernos que se alinearan con la ideología anticomunista y el sistema económico capitalista, mientras que desafiaban o derrocaban a aquellos que se percibían como amenazas. Por otro lado, los objetivos de la Unión Soviética en América Latina eran promover la expansión del comunismo y apoyar movimientos y gobiernos de izquierda que compartieran su ideología. La Unión Soviética buscaba debilitar la influencia estadounidense en la región y establecer alianzas estratégicas con gobiernos y movimientos que pudieran servir como aliados en su lucha global contra el capitalismo. Métodos de intervención utilizados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron una variedad de métodos para intervenir e influir en América Latina durante la Guerra Fría. Entre los métodos empleados se pueden destacar los siguientes: apoyo económico, militar y político a gobiernos y líderes que eran considerados aliados. Planificación y ejecución de golpes de Estado para derrocar gobiernos considerados hostiles. Operaciones encubiertas para socavar gobiernos y movimientos considerados enemigos ideológicos. Asistencia económica y programas de desarrollo para países del continente. Presión económica y sanciones para socavar las economías de países que no siguieran las directrices de las superpotencias. Propaganda y difusión ideológica a través de medios masivos de comunicación. Apoyo diplomático y asilo político para gobiernos y personas afines a los intereses de las superpotencias. Casos de intervención estadounidense. En 1954, Estados Unidos participó en un golpe de Estado en Guatemala que derrocó al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. La razón principal detrás de esta intervención fue el temor de Estados Unidos de que Arbenz estuviera simpatizando con el comunismo y había implementado además reformas agrarias que afectaban a la United Fruit Company, una empresa estadounidense con intereses en Guatemala. La CIA apoyó y entrenó a grupos rebeldes guatemaltecos y contribuyó al derrocamiento de Arbenz, lo que llevó a décadas de inestabilidad política y represión en Guatemala. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro en 1959, llevó a la toma del poder en Cuba por un gobierno comunista. Esto alarmó a Estados Unidos, que vio a Cuba como una amenaza comunista en su patio trasero. En 1961, la CIA organizó la invasión de Bahía de Cochinos, un intento fracasado de derrocar a Castro. Este evento exacerbó las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que finalmente llevaron al bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla y la crisis de los misiles cubanos en 1962. En 1973, el gobierno democráticamente electo de Chile, encabezado por el presidente Salvador Allende, fue derrocado en un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Estados Unidos desempeñó un papel significativo en el golpe, proporcionando apoyo económico y entrenamiento a las fuerzas militares que se oponían a Allende. La razón detrás de esta intervención fue la preocupación de Estados Unidos por el socialismo de Allende y su nacionalización de la industria del cobre, que tenía intereses estadounidenses.
La dictadura de Pinochet duró casi 2 décadas y se caracterizó por la represión y violaciones a los derechos humanos. Estos son solo 3 ejemplos notables de la intervención estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría. En muchos casos, estas intervenciones tuvieron consecuencias significativas y duraderas en la región, contribuyendo a la polarización política y la inestabilidad en varios países. Casos de intervención soviética. El caso más destacado de la influencia soviética en América Latina durante la Guerra Fría fue la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro lideró una revuelta que derrocó al dictador Fulgencio Batista y estableció un régimen comunista en Cuba. A medida que la relación entre Cuba y Estados Unidos se deterioraba, la Unión Soviética se convirtió en el principal aliado y patrocinador de Cuba. Los soviéticos proporcionaron asistencia económica, militar y tecnológica significativa, incluyendo armamento, asesoría militar y apoyo económico a la industria azucarera cubana. La crisis de los misiles de 1962 sería el punto culminante de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Durante la década de 1980, Nicaragua experimentó un conflicto civil conocido como la Revolución Sandinista, en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Daniel Ortega, derrocó al gobierno de Anastasio Somoza. El Frente tenía conexiones ideológicas con la Unión Soviética y recibió apoyo militar y económico por parte de esta superpotencia. Estados Unidos, por su parte, financió a grupos insurgentes conocidos como Contras, que se oponían al gobierno sandinista. El conflicto en Nicaragua se convirtió en un punto de fricción importante durante la Guerra Fría y llevó a un prolongado conflicto civil. En El Salvador hubo un conflicto civil a lo largo de la Guerra Fría que enfrentó a un gobierno apoyado por Estados Unidos y a grupos insurgentes de izquierda. Aunque la influencia soviética en este conflicto fue limitada, algunos grupos rebeldes recibieron apoyo logístico y armas de países comunistas como Cuba. La Guerra Civil Salvadoreña, que duró desde 1980 hasta 1992, fue un conflicto complejo con múltiples actores y una intensa rivalidad entre superpotencias, lo que lo convirtió en un ejemplo de la Guerra Fría en América Latina. Es importante destacar que la influencia soviética en América Latina fue relativamente limitada en comparación con la influencia estadounidense. Esto se debía especialmente a la distancia geográfica de la Unión Soviética con respecto al continente americano. La mayoría de los países latinoamericanos mantuvieron relaciones más cercanas con Estados Unidos que con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, estos 3 casos demuestran que la Unión Soviética sí tuvo un impacto en la región, especialmente en Cuba y en algunos conflictos armados. Consecuencias del intervencionismo. Inestabilidad política y conflictos armados. En varios países, la intervención extranjera contribuyó a la inestabilidad política y a la generación de conflictos armados prolongados. Ejemplos notables incluyen la Guerra Civil Salvadoreña, la Revolución Sandinista en Nicaragua y la Guerra Civil Guatemalteca. Represión y violaciones a los derechos humanos. En algunos casos, los regímenes respaldados por Estados Unidos llevaron a cabo represión y violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo fue el gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Polarización política. La intervención extranjera a menudo exacerbó la polarización política en los países latinoamericanos, dividiendo a la sociedad entre fuerzas de derecha y de izquierda y contribuyendo a la radicalización de ambos lados. Efectos económicos y sociales. Las políticas económicas y las reformas impulsadas por los gobiernos respaldados por Estados Unidos en ocasiones generaron efectos económicos y sociales negativos, como la desigualdad económica y la marginalidad. Fomento de movimientos revolucionarios. La intervención estadounidense y soviética también contribuyó al fortalecimiento de movimientos revolucionarios de izquierda en la región. La Revolución Cubana, por ejemplo, se convirtió en un símbolo y un modelo para otros movimientos. Legado de desconfianza y resentimiento.
existe un legado de desconfianza y resentimiento en muchos países latinoamericanos hacia Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto a menudo ha influido en las relaciones diplomáticas y políticas en la región. Cambios geopolíticos. Se produjeron cambios en las alianzas y las relaciones diplomáticas en la región. Algunos países, como Cuba, se alinearon firmemente con la Unión Soviética, mientras que otros mantuvieron una relación más cercana con Estados Unidos. La intervención estadounidense y soviética en América Latina durante la Guerra Fría dejó un legado complejo y duradero en la región. Estas intervenciones tuvieron una serie de consecuencias significativas que moldearon la historia política, económica y social de América Latina en el siglo XX. Uno de los resultados más notorios fue la inestabilidad política y los conflictos armados que afectaron a varios países. La Guerra Fría exacerbó las divisiones internas y llevó a la polarización política. Además, estas intervenciones tuvieron efectos económicos y sociales, con políticas económicas y reformas que en ocasiones contribuyeron a la desigualdad y la marginación de ciertos grupos de la población. Las consecuencias de la intervención estadounidense y soviética aún se sienten en la política, la economía y la sociedad latinoamericana. Estas experiencias históricas sirven como recordatorio de la influencia global de las superpotencias en las regiones más remotas y su capacidad para moldear el destino de naciones enteras. Hemos llegado al final de esta revisión, pero no te pierdas los próximos videos donde seguiremos explorando más temas relacionados con la historia del mundo y mucho más. Si este tema te pareció interesante, no olvides poner me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net, donde podrás encontrar artículos relacionados con este y muchos otros temas.